En el Corazón de la Palabra, Reflexiones de Padre José María, SCTJM, sobre las Lecturas Diarias de la Santa Misa, lunes de la segunda semana del tiempo ordinario, Odres Nuevos. Buenos días, querida familia. Hoy en el Corazón de la Palabra se le pregunta a Jesús por qué sus discípulos no ayunan. El Señor explica que mientras está con ellos el esposo, no pueden ayunar, pero que llegará el día en que el esposo será quitado, y entonces ayunarán. Luego dice, nadie echa vino nuevo en odres viejos, porque el vino rompe los odres. Se perdería el vino y se echarían a perder los odres. A vino nuevo, odres nuevos. Hermanos y hermanas, Jesús es el esposo de la iglesia. Él da su vida por nosotros en Calvario, donde su corazón es traspasado y de él brota sangre y agua que simbolizan los sacramentos. En los sacramentos, Jesús nos da el vino nuevo del reino de Dios, la salvación, paz, perdón, caridad, luz, verdad y gracia. Y su gracia nos llama al ayuno, el arrepentimiento y la conversión de vida. Simplemente, el nuevo vino requiere una nueva forma de vida. No podemos vivir en gracia sin renunciar a los patrones pecaminosos de vida, actitudes, comportamientos y palabras. Tenemos que cambiar. ¿Pero cómo? Primero, recibiendo y confiando en el poder de la gracia de Dios. Y segundo, eligiendo el camino de la conversión. Si hemos sido perdonados por el Señor, ¿no deberíamos perdonar? Si el Señor ha sido paciente con nosotros, ¿no deberíamos ser pacientes con los demás? Si el Señor nos habla con respeto y humildad, ¿no deberíamos hablar con respeto y humildad? Hermanos y hermanas, el vino nuevo requiere odres nuevos. La gracia requiere nuestra cooperación. Calvario nos llama a la conversión. Escuchemos las palabras de Madre Adela. Contemplando el amor misericordioso, aprendemos a ser sus testigos ante todos los hombres. Revelaremos el sentido más profundo de la palabra conversión. Todo por el corazón de Jesús, a través del corazón de María.